Buenos días. Yo me llamo Ángel Martín, soy vicepresidente de Incuna y es un placer compartir con todos vosotros, con todos ustedes, estos momentos. Quiero hacer una comunicación que lleva por título De vuelta a la vía, la recuperación funcional de una locomotora a vapor CA8. De alguna manera lo que estamos intentando, digamos, es poner en marcha una locomotora a vapor, que siga funcionando con ese vapor, ¿verdad? El objetivo es claro, queremos, digamos, hacer una ruta turística de tal manera que los niños, nuestros niños y algunos mayores, como yo, nos subamos a un tren que salga por ahí, por estos paisajes asturianos tan intensos, tan verdes, esos valles tan pronunciados, y que nos hagamos un recorrido con una locomotora que efectivamente que eche humo, ¿verdad? Bueno, pues para ello voy a presentar esta locomotora y vamos a ver un poco cómo podemos hacer una locomotora que estaba ya, digamos que era vieja, vamos a intentar recuperarla y que sobre todo que vuelva a funcionar, que es bastante importante. Esta comunicación la presentamos Guillermo Bas, Pedro Plasencia y yo mismo, que soy Ángel Martín. Bueno, pongo aquí un poco un índice, fabricación de la locomotora a vapor, principios de la locomotora. Bueno, aquí no voy a entrar mucho en esto, que tenemos muy poco tiempo. Esta locomotora fue construida por la casa Orestein y Koppel, pues una casa bastante famosa de construcción de maquinaria en general y que, bueno, podíamos traducirla ahora, pues no sé, hay empresas por ahí muy importantes, Mercedes, que fabrica coches, pero también fabrica camiones y no sé cuántas más cosas. Entre los productos que tenía esta casa, pues estaba una empresa, digamos, muy vinculada al mundo del ferrocarril. Pensemos que en este caso estamos hablando de 1900, a principios, el mundo, la tecnología funcionaba en torno a ese ferrocarril, ¿verdad? Prácticamente era ese mundo, había tecnología, había explotación, había movimiento industrial, era el ferrocarril, digamos, el alma mater de todos esos productos. Lógicamente, las empresas intentaban llegar a todo ese mundo. Aquí, por ejemplo, ponemos un raíl como era. También, digamos, había partes de raíles portátiles, aunque nos parezca raro. Si estamos haciendo una obra, una construcción, lógicamente en aquel momento no se podían poner camiones, no había camiones, había que poner raíles. Incluso en explotaciones, digamos, agrícolas también se utilizaban. Y entre los productos se ven ahí, por ejemplo, un eje, una vagoneta que volcaba, un transporte, etcétera. Se utilizó muchísimo. Aquí, por ejemplo, se ve en la ciudad de Lineal. Estas empresas, digamos, son empresas externas, pero que tenían aquí en España, digamos sus sucursales, ¿verdad? Bueno, ahí vemos aquí un poco las diferentes locomotoras. Aquí, por ejemplo, producción anual de 300 locomotoras de todas las clases, o sea que son empresas bastante potentes, 300 locomotoras de todas las clases, vagones, vagonetas, etcétera, bastantes cosas. Y aquí pongo una fotografía que es similar a nuestra locomotora, ¿verdad? Es una locomotora de la misma casa, los mismos caballos y muy similar a nuestra locomotora para que se vean todos los elementos que ahí aparecen. Estas empresas tenían, digamos, una especie de catálogos técnicos. En función de tus necesidades, pues te ofrecían un producto. Ahora, pues, prácticamente hacemos lo mismo cuando vamos a comprar algo. Y aquí, entre los catálogos que aparecen, en este caso, vemos ahí que nuestra locomotora es de 50 caballos de vapor, ¿verdad? Una cosa que ahora nos parece asombrosa, lo poco, comparado con lo que tenemos ahora. Pero bueno, en aquel momento, esta empresa tenía desde 10 hasta 250 caballos de locomotoras. Tenía diferentes anchos de vía, ahora todavía seguimos teniendo diferentes anchos de vía, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, para nuestra locomotora, que es la de 50 caballos, no sé si se verá el puntero, pero tenemos aquí anchos de vía entre 600 y 750 milímetros, ¿verdad? El ancho de vía. El diámetro del cilindro, de alguna manera la potencia de la máquina de esa locomotora estaba en función de ese diámetro de cilindro, que es un poco, lo vamos a ver posteriormente. El recorrido y un dato también bastante importante, que es la presión de la caldera. Ya sabéis que la caldera lo que estamos haciendo es generando vapor, y ese vapor, lógicamente, pues cuando va saliendo, digamos, normalmente, pues está a presión atmosférica.
Lógicamente, si lo condensamos, empieza a aumentar la presión. Y entonces el vapor intenta salir, y entonces aumenta esa presión, y entonces es cuando obtenemos esa energía, ¿verdad? En este caso, esta empresa tenía todas sus máquinas que trabajaban a 12 atmósferas. 12 atmósferas, los que no sois técnicos, por lo mismo os resulta difícil, 12 kilos centímetro cuadrado, 12 bares. De alguna manera, una atmósfera es la presión que tenemos ahora mismo en la Tierra, ¿verdad? Para hacernos una idea. 12 bares es una barbaridad de presión, ¿eh? O sea, un tubo de vapor echando vapor a 12 bares nos llena esto en segundos, para que os hagáis una idea de la fuerza que tiene ese vapor. Bueno, sabemos, sobre todo por Guillermo Bas, que esta locomotora no fue construida para Asturias, sino que fue entregada a la filial en Ámsterdam. Bueno, al final, estos productos lo que hacían era que se iban vendiendo de unas casas a otras en función de las necesidades de explotaciones mineras que habían. Y en este caso, pues, había una empresa que se dedicaba a la compra-venta de alquiler de maquinarias. Bueno, pues en este caso tenía su nombre. Al parecer, no está claro tampoco cómo llegó esa locomotora a Carbones Asturianos. La locomotora se va a llamar CA8. CA significa Carbones Asturianos. Las empresas, lógicamente, ponían el nombre a sus locomotoras. Duro Felguera 27, no sé cuántos. Bueno, pues aquí hacen lo mismo. CA28. Sí que hubo una reconversión muy importante con el ancho de vía. Tú, lógicamente, tenías unas vías y tenías que meter una locomotora. En este caso, pues esta empresa tenía anchos de vías de 650, con lo cual, si tenemos un ancho de vía diferente, pues hay que adaptarla. Es una obra bastante compleja. Bueno, aquí vemos un poco, para vernos un poco dónde se establecían estos carbones asturianos, vemos aquí un poco los diferentes lavaderos de carbón, los planos, en fin, no voy a entrar mucho en ese detalle porque no tengo nada. Y lo que sí quiero es que se vea la locomotora como estaba el 18 de mayo de 1976, ¿verdad? Esta locomotora, de alguna manera la cogemos y queremos hacer algo, digamos, rehabilitarla. Aquí hubo una primera rehabilitación a cargo de una escuela-taller, que los hombres pues, no tenían unos criterios claros sobre qué es lo que tiene que ser una locomotora, ¿verdad? Entonces la podemos recuperar, pero de una manera muy artesanal que no procede. Y ahora, lógicamente, si queremos una locomotora, reconvertirla, lo primero que tenemos que ver es decir, bueno, vamos a ver un poco qué es una locomotora y cómo puede funcionar y qué características tiene. También quiero transmitir, sobre todo, el amor a las máquinas. En estas jornadas de patrimonio industrial, digamos, se habla mucho de edificios, de columnas, pero de las máquinas se habla menos, ¿verdad? A mí me gustaría que se hablase un poco más porque, en el fondo, detrás de todo este mundo hay unas máquinas que no tienen por qué dar miedo. Como vamos a ver, es una cosa muy sencilla de comprender y sí que tenemos que introducirnos porque realmente nos aportan muchísimo lo que fue esa revolución industrial y los efectos que están teniendo para nuestra sociedad actual. Bueno, entonces, lo primero, decir, bueno, vamos a ver, una máquina de vapor, todo el mundo sabemos, hablas de vapor, pues efectivamente ponemos una cazuela, una olla en nuestra vitrocerámica, ponemos ahí fuego, le damos tal, que se calienta y empieza a salir vapor, ¿verdad? Bueno, pues en el fondo es lo mismo, pero resulta que la máquina de vapor estamos viendo que tiene un aspecto bastante diferente. Sí que tenemos un hogar, aquí se ve ese color claro, que es donde está el fuego, ¿verdad? Y luego, pues ese fuego pasa por unos tubos. Los humos salen por unos tubos. Esos tubos, digamos, en la parte de abajo se ve que están rodeados por agua. De tal manera que, lógicamente, al pasar el vapor por el interior de esos tubos, por el exterior está lleno de agua, transmite todo el calor de esos humos, de esa combustión, al agua, ¿verdad? Y a su vez el agua llega un momento que se pone a hervir. Pero claro, se pone a hervir, pero no dejamos que se escape, sino que mantenemos ahí la presión hasta los 12 bares, con lo cual el vapor está ahí con muchas ganas de salir, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en esas condiciones es cuando podemos empezar a poner en marcha, a obtener energía mecánica de todo ese proceso. Para dejar claro cómo es ese proceso, pongo este esquema que, si ven ustedes ahí, tenemos una entrada de vapor y luego tenemos aquí, digamos, esto es lo que se llama la caja de cilindros, un elemento que es una corredera que de alguna manera nos regula la entrada de vapor.
Pero lo más fundamental es esto que está aquí abajo, que lo llamamos ese pistón, que en el fondo lo que está haciendo es un elemento que se mueve, un elemento cilíndrico. Cuando llega el vapor por un lateral, entra el vapor por ese lateral y empuja ese cilindro. Como comentábamos, el vapor está, digamos, un poco enfadado, está cabreado, quiere expandirse a toda costa. 12 bares es muchísimo, entonces empuja enseguida el pistón. Pero luego le hacemos una trampa, y la trampa consiste en que cuando llega el pistón a ese punto, le cambiamos la entrada del vapor y eso lo dejamos libre. El vapor, lógicamente, busca una salida, esas salidas de vapor que tenemos por aquí, que veis en la figura, y le volvemos a introducir vapor de 12 bares en el otro espacio. Ese movimiento de ida y vuelta se traduce a su vez en ese sistema de biela-manivela tan característico de estas locomotoras, ¿verdad? Biela-manivela, ¿verdad? Biela-manivela. Bueno, una vez que tenemos claro ese concepto, vamos a ver un poco cómo era nuestra locomotora. Curiosamente, mirando un poco en la documentación, apareció en la biblioteca de la Universidad de Oviedo, en este caso de la Escuela Politécnica de Mieres, este manual del maquinista. Estas empresas, cuando vendían una locomotora, lógicamente tenían que, digamos, tener una serie de manuales de tal manera que esos conductores de locomotora pudiesen, de alguna manera, digamos, garantizar el perfecto funcionamiento, el perfecto uso y la perfecta conservación de esa máquina, ¿verdad? Y entonces aparece este manual, es un librín muy pequeño, 45 páginas, que es un placer porque además se conserva muy bien. Y ahí veis un poco la locomotora que tenemos y nuestra locomotora que tenemos ahí en el taller, ¿verdad? Bueno, por hacernos una pequeña idea de cómo va esto, cada elemento aparece con un número. Por ejemplo, uno es el cilindro de vapor, la 3 son las paralelas. De alguna manera, este movimiento de ida y vuelta tiene que desplazarse con unas paralelas. Tenemos que tener un freno, tenemos una biela motriz, es decir, ese movimiento de ida y vuelta se traduce en una biela que aparece por aquí con el número 18, que está aquí abajo, que es un poco el que nos transmite todo esto, ¿verdad? Lógicamente tenemos que tener un tubo de entrada de vapor, lo tenemos aquí el 31, el vapor entra a una presión determinada y lógicamente el vapor tiene que salir por el 32, porque si no, pues no haríamos nada al exterior, ¿verdad? A su vez ese vapor lo hacemos salir por esa chimenea que, digamos, que es donde salen los humos de la combustión y que fuerza el tiro de toda la máquina. Por eso cuando vemos a las máquinas de vapor echar humo, hace... Ese es el vapor, no solamente es el humo del carbón, ¿verdad? Bueno, pues veis ahí un poco. Luego, por decir más cosas, tenemos la caja de humos, aquí la 36, y luego tenemos la cúpula de vapor. Tenemos, digamos, nuestra caldera y hacemos como una bóveda, esa cúpula que vemos ahí, la 44, que es donde se acumula el vapor, ¿verdad? A esa altura no hay agua, hay vapor, y ahí se recoge ese vapor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver más cosas. Lógicamente, tenemos que tener un sistema, digamos, de transmisión cuando queremos que la locomotora esté parada, cuando queremos que funcione más rápido o más lento, cuando queremos que haga marcha atrás. Bueno, pues un mecanismo que lo veis ahí, que no tenemos tiempo para describirlo. Fijaros que viendo un poco todos estos elementos, ya sí que nos parecen a los motores, incluso de los coches actuales, ¿verdad? Esa caja de cilindros de vapor, hay unos purgadores, elementos que ahora mismo sí que podemos conseguir a través de todo este sistema. Y luego veis aquí un poco estos elementos que ahora mismo cualquier coche pues también tiene algo parecido a esto, ¿verdad? No es lo mismo, pero sí que es muy parecido, muy del entorno. Bueno, ahora decimos, bueno, ahora queremos, digamos, un proceso de recuperación funcional. La palabra funcional es muy importante. Nosotros podemos tener una locomotora y queremos que quede, digamos, pues como un patrimonio. Si no va a funcionar, no tenemos ningún problema. Si tenemos una rueda con una grieta tremenda, la dejamos la rueda con la grieta. Pero si nosotros queremos subirnos en la locomotora, no podemos permitir que la locomotora tenga una grieta, ¿verdad? En la rueda. Tenemos que hacer algo. Y entonces ahí entramos en ese proceso de recuperación funcional en un taller. Ese taller, ¿qué es lo que está haciendo? Afortunadamente estos talleres de Carlos del Valle, no sé cómo ando de tiempo, ya mal, supongo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un proceso que llamamos ingeniería inversa. Es decir, normalmente cuando hacemos algo, pensad por ejemplo en una bicicleta, queremos hacer una bicicleta nueva,
Empezamos a pensar una bicicleta nueva, tenemos una idea, esa idea la transmitimos a unos planos y luego esos planos pasamos a taller. Se ejecutan esos planos y tenemos la bicicleta nueva, ¿verdad? Aquí es al revés. Tenemos la máquina vieja, entonces vamos desmontando estos elementos de la máquina vieja hasta, digamos, hacer planos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, se está haciendo actualmente, veis ahí cómo se van desmontando los diferentes elementos. Esta es la máquina, cómo estaba, digamos, en el momento del proceso de ensamble, cómo podía estar esto. Y aquí ya vemos que vamos desmontando diferentes piezas hasta llegar al bastidor. Lógicamente, volvemos a decir lo de antes, si queremos que funcione, ese bastidor tiene que tener unas condiciones mecánicas importantes, que nos aguante, incluso lo pintamos como veis aquí, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos todo esto. A veces aparecen elementos que son nefastos. La parrilla, concretamente, se utilizó esa parrilla que veis a la izquierda, ese acero es del hormigón armado, no tiene que ver nada con esto. Posiblemente en un momento determinado le resultaba más fácil comprar ese acero que comprar otro tipo de acero y lo hicieron así de una manera muy artesanal, ¿verdad? Esos elementos no son correctos. Ahí veis un poco la fabricación de la caja de humos, nueva caja de humos, y aquí veis un poco, está la caja de humos en la parte de la izquierda, ese frente de la locomotora, y luego aparece un elemento que decimos que es el arenero. El arenero, tenemos que comentarlo, venga. ¿Cómo es un arenero? ¿Para qué queremos en una máquina de vapor un arenero? Bueno, ahora pensad un poco el proceso de tracción de una máquina de vapor, ¿verdad? Resulta que tenemos un raíl metálico, acero, una rueda de acero también, ¿verdad? Y vemos que, lógicamente, el rozamiento entre un acero con otro acero resbala. Es como cuando nosotros hay mucho hielo y queremos empujar algo y no podemos. Bueno, pues ahí pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En este caso, vamos a coger un producto que es muy barato, la arena, y, lógicamente, vamos a echar un poquito de arena, para que de tal manera que, digamos, el coeficiente de rozamiento entre los dos, entre la rueda y el raíl, aumente. Entonces echamos un poquito de arena, es como ese polvo que aparece por aquí, aumenta el coeficiente de rozamiento y nos da tracción. Entonces por eso tenemos que llevar ese arenero, como veis ahí. Y además veis que tiene el remache ya no me da tiempo a hablar sobre él, que es el original, un remache original, que no tiene que ver nada. Y entonces pasamos a ese proceso de ingeniería inversa, veis ahí cómo este señor va sacando los diferentes elementos, va tomando notas, y después de tomar las notas adecuadas, pues una chapa de no sé cuántos, una cubierta de no sé qué, sacamos planos, ¿verdad? Esos planos en AutoCAD, por ejemplo, estamos viendo aquí cómo se hace el arenero, cómo se hacen estas chapas y demás. Y luego pues hacemos el pedido de materiales, es decir, quiero una chapa de espesor 4 milímetros, de acero 275 JR, un tubo de presión de no sé qué, los vamos comprando y al final pues van apareciendo todas estas cosas. Fijaros aquí un poco los diferentes elementos, cómo ya no estamos utilizando las técnicas de aquel momento, ya estamos soldando, ¿verdad? Para que vuelva a funcionar. Ahí se van viendo los diferentes elementos. Y aparece, digamos, el estado actual de la locomotora. Digamos, el objetivo final es que eso vuelva a transportar otra vez, digamos, a pasajeros, ¿verdad? Estás en ese momento. Para terminar, quiero decir que, bueno, que efectivamente no es un caso único, hay en muchos sitios, en Etruillas, por ejemplo, en Teruel se están utilizando, veis esa locomotora que sí que echa humo, ¿verdad?, que es muy atractiva, tienen otra locomotora, digamos, pendiente también de poner en marcha, esta Eleonore que está aquí en la mina de Arnao, esta sí que es una locomotora, pero que esta, digamos, simplemente es una restauración integral y estética. Esta no se va a poner en marcha nunca ni va a transportar vagones, es simplemente tal cual está, se recupera, que no se degrade y se mantiene ahí como tal. Bueno, veis aquí el rojillín también, y bueno, pues ahí veis un poco todo esto. ¿Y qué hacer con la restauradora? Bueno, pues hacer todo el sistema. Y pues por mi parte, nada más, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, pues estoy a vuestra disposición. Yo tengo una curiosidad más que nada. ¿Este proyecto, lo que nos ha comentado, tiene alguna ayuda? Sí, esto en este caso es UNOSA la que está, digamos, tratando de recuperar esta locomotora. Bien es cierto que la empresa que lo está haciendo, digamos que no gana dinero, lo hace un poco, bueno, pues no pierde, a ver si me entiendes, no pierde y tal, pero vamos, las horas que tiene que echar para recuperar, pues imagina una chimenea o tal, entonces lo hace un poco, bueno, pues por satisfacción personal, más que por otra cosa. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues muchas gracias. Por mi parte, nada más.